hoy vamos a hablar algo de la disfunción primaria del injerto hepático. Ya como la mayoría de los que están aquí en el auditorio saben, es un procedimiento que es complejo y que esto va relacionado a que los pacientes con enfermedad hepática crónica presentan una disfunción orgánica asociada y son pacientes frágiles con alta carga de morbilidad y a veces en muchas ocasiones de ese acondicionamiento grave. Esto contribuye a que estos procesos sean complejos. Sin embargo, gracias a la estandarización de técnicas quirúrgicas, a la evolución en los procesos de atención como el protocolo ERAS, que da una evolución al manejo del paciente preoperatorio, perioperatorio, tanto anestésico como quirúrgico, y en el posoperatorio, estos procedimientos habitualmente tienen, digamos que son procedimientos seguros y tienen un resultado a largo plazo bastante bueno. A pesar de todo esto, pues como cualquier procedimiento quirúrgico, tiene complicaciones y pues una de las complicaciones más temidas por nosotros los cirujanos y el resto de personal que manejan estos pacientes es la disfunción primaria del injerto, ya que pues es muy severa primero y segundo requiere un consumo de personal, de recursos físicos, humanos y que generalmente terminan estos pacientes en un retrasplante o falleciendo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en los últimos años se han buscado estrategias para aumentar o extender los criterios de hígados marginales para aumentar el pool de donantes. Eso tiene como finalidad disminuir la mortalidad en listas de espera, pero le agrega un riesgo aumentado a un individuo específico por el uso de estos hígados marginales. Sin embargo, gracias a esto, pues nos ha dado como la experiencia para manejar esos injertos y además ha dado lugar a la implementación de estrategias para optimizar los resultados en los pacientes en los que se usa hígados marginales. Entonces, a lo largo de la charla vamos a hablar primero de la definición, algo de la incidencia de la disfunción, algunos diagnósticos diferenciales, vamos a mirar algo de la fisiopatología, los factores de riesgo y las estrategias que se han implementado para mitigar estos factores de riesgo, algo del manejo y algunas innovaciones en la prevención de las disfunciones por hígados marginales como las máquinas de perfusión, el plasma verde indocianina y algunas otras terapias génicas y de laboratorios que se han venido manejando. En cuanto a la definición, digamos que no existe un consenso sobre la definición de la disfunción primaria del injerto. Sin embargo, universalmente es aceptado que presenta como dos presentaciones, una es la pobre función inicial y la otra es la no función primaria. Lo que sí es importante es descartar siempre las causas secundarias de disfunción hepática como la sepsis, las complicaciones vasculares, el rechazo hiperagudo, el infarto no trombótico y la inestabilidad sistémica grave debido a causas cardíacas primarias. Esto es importante porque estas patologías son susceptibles a un manejo que puede salvar el injerto. Entonces, la pobre función inicial del injerto, la definición básicamente es un síndrome que es borderline y que va a impactar directamente la sobrevida del injerto. En la mayoría de ocasiones es reversible y tiene un potencial de regeneración. Sin embargo, pues cuando es muy severa progresa a no función primaria y esto genera la pérdida del injerto. Una de las definiciones que más se usa por los diferentes centros a nivel mundial es que cumpla dos criterios de los siguientes, que es una bilirrubina mayor de 10 miligramos por decilitro, o un INR de mayor a 1.6 o una LT-OAST mayores a 2000. Esta gráfica simplemente es para mostrar que existe sin fin y variedad de definiciones y pues digamos que cada grupo, de acuerdo a su experiencia, ajusta la definición para tener los criterios de pobre función inicial del injerto. En cuanto a la no función primaria del injerto, tampoco existe una definición universalmente aceptada y esto contribuye a que las incidencias que se reportan en la literatura son muy variables. Lo que sí está como en consenso es que las definiciones iniciales de la no función primaria incluyen como requisito un retrasplante inmediato o la muerte prematura después del trasplante hepático. También hay consenso en que todas las no funciones primarias cursan con citólisis hepática, con un aumento rápido y progresivo de los niveles de transaminasas, la ausencia de producción de bilis, una deficiencia grave en la coagulación, hiperlactatemia, hipoglicemia, inestabilidad hemodinámica con insuficiencia renal y respiratoria aguda.
Dada esta como falta de consenso, digamos que muchas organizaciones gubernamentales, principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, han establecido como criterios para definir la no función primaria, y esto nos ayuda a la decisión de reiniciar un paciente como urgencia cero o de manera urgente. Entonces la OPTN pone como criterios que el paciente presente una DCT mayor a 3000 y dos de los siguientes, o un INR mayor a 2.5, pH de 7, menor a 7.3, o un lactato mayor a 4 dentro de los primeros 7 días. Mientras que la NHS lo que dice es que debe cumplir dos criterios que sean la DCT mayor a 10.000, el INR mayor a 3 y el lactato mayor a 3 dentro de los primeros 7 días. Acá en Colombia, pues los criterios se han establecido de acuerdo a la última comisión del Instituto Nacional de Salud, y es básicamente la misma de la OPTN, que cumpla AST mayor de 3000 y algunos de los dos criterios de INR mayor de 2.5, pH menor de 7.3 y un lactato mayor de 4 en los primeros 7 días. La identificación digamos que la disfunción del injerto debido a causas secundarias es supremamente esencial, como dije antes, porque muchos de estos pues, pueden ser reversibles. Otros escenarios que incluyen la disfunción es, por ejemplo, el rechazo hiperagudo, que se presenta con una disfunción hepática severa y repentina luego de un periodo corto de función normal. Periodo corto, estoy hablando de horas o algunos días. Y esto se debe a un ataque inmunológico relacionado con un rechazo grave mediado por anticuerpos, donde a veces el diagnóstico histológico es muy difícil, por lo cual es importante demostrar siempre la presencia de anticuerpos específicos de donante y excluir otras causas. En esta patología, pues así como la no función primaria, digamos que el desenlace final casi siempre es un retrasplante. Otra de los diagnósticos que hay que tener en cuenta es el infarto no trombótico, que a diferencia del rechazo hiperagudo, esta disfunción hepática se presenta luego de un periodo aproximadamente de una semana de un funcionamiento normal del injerto, y por eso recibe el nombre de síndrome del séptimo día. Y lo otro importantísimo es descartar cualquier causa de inestabilidad hemodinámica de origen cardíaco. En cuanto a la incidencia de la pobre función inicial y la no función primaria, como dije, va a variar dependiendo de la definición que el centro use para establecer pues, la patología. La incidencia de la no función primaria en la literatura va desde alrededor del 2% hasta el 9%, que es esta curva que vemos más o menos en rojo, cómo ha sido el comportamiento a lo largo de las décadas, y de la incidencia de la pobre función oscila entre 5 y hasta un 30%, que es lo que se reporta a nivel mundial. Digamos que los datos que hemos obtenido en nuestra institución no difieren mucho con respecto a los datos mundiales, y tenemos una tasa global de pobre función inicial de aproximadamente un 9%, hasta 9%, que han ido como en descenso, y una tasa de no función primaria de hasta el 6%, que como vemos acá en los últimos años tuvo un pequeño incremento pues, importante y con impacto en este valor durante el año 2021 por la pandemia y otros factores que se vieron asociados a la isquemia prolongada. En cuanto a la fisiopatología, el proceso de la lesión de isquemia por reperfusión definitivamente es la principal causa, y se manifiesta la no función primaria del injerto cuando esta isquemia se agrava y se vuelve irreversible. La susceptibilidad obviamente de esta isquemia va a variar de acuerdo a las características marginales de los injertos, principalmente la edad avanzada y la macroestatosis. Los principales tipos celulares que se lesionan durante el periodo de preservación son los hepatocitos y las células endoteliales sinusoidales, y digamos que son más susceptibles los hepatocitos a la isquemia caliente, y las células endoteliales son más propensas pues, a la isquemia fría. Durante la preservación vemos que el injerto sufre un periodo de anoxia que afecta negativamente a los hepatocitos, principalmente a nivel mitocondrial, y esto va a impedir la fosforilación oxidativa, la depresión de ATP, se va a generar un metabolismo anaeróbico aumentado, y se va a hacer una alteración en la homeostasis de calcio, hidrógeno y sodio, lo que va a llevar a la célula a un edema y finalmente a la no función. Además, también se van a presentar condiciones de hipotermia utilizadas con mayor frecuencia para la preservación de órganos, y esto causa alteraciones en el citoesqueleto y en las organelas,
y lo que va a llevar es a una disminución en la producción de la superóxido dismutasa, que es una sustancia que nos va a ayudar a, digamos que a combatir cuando se producen los radicales de oxígeno en la célula. Después de que se trasplanta el injerto en el receptor y se produce la reperfusión, pues va a haber una segunda ola de injuria. En este punto, lo principal es que se van a liberar especies reactivas de oxígeno y va a producir una liberación aumentada de radicales. Va a empezar la acción de las células de Kupffer produciendo una liberación aumentada de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Y va a haber una infiltración del injerto por neutrófilos, aumentando las especies reactivas de oxígeno y aumentando la proteasa. Y finalmente, pues va a haber un desequilibrio en la producción de óxido nítrico, endotelina y tromboxano A2. Dentro de los factores de riesgo tenemos que evaluar como varios puntos que nos pueden llevar a una disfunción primaria del injerto. Primero hay unos factores propios del donante, después tenemos que mirar qué pasó durante la obtención o el rescate del órgano, y en el trasplante algunos factores propios de los receptores. Como dije antes, los principales factores del donante son la edad y la esteatosis. Respecto a la edad, pues sabemos que estos hígados de donantes mayores tienen también una senescencia de los hepatocitos, y esto va a disminuir la capacidad de regeneración hepática después de una injuria como la isquemia. En cuanto a la estatosis hepática, las explicaciones de que el hígado grasa causa una no función primaria es: primero, hay un daño sinusoidal severo por la liberación de la grasa luego de la apoptosis de los hepatocitos. Se van a activar células anormales como las células de Kupffer, y va a haber una alteración de la microcirculación hepática. Otros factores importantes que tenemos es el índice de masa corporal mayor a 27, que junto con la gamma-glutamil nos van a dar como una medida indirecta de la estatosis cuando no tenemos la opción de hacerle biopsia a los donantes en el sitio del rescate. Tenemos la estancia prolongada en UCI mayor de 5 días, que el donante curse con una presión arterial media menor de 60 milímetros de mercurio de manera sostenida por más de una hora, o que haya presentado paro cardíaco, el sodio mayor de 155 milimoles por litro, que presente otras condiciones asociadas como la sepsis, el alcoholismo o otras comorbilidades que causen injuria al hígado, que tenga una creatinina al momento de la oferta mayor de 1.2 miligramos por decilitro, que presente alteración en las pruebas de función hepática o que sea un donante con parada cardíaca. Todos estos factores de riesgo son los que se han usado históricamente en los diferentes índices de estimación de riesgo de un órgano marginal para disfunción hepática en un receptor. Dentro de los factores de riesgo que tenemos durante el rescate y el trasplante, pues está establecido una isquemia caliente mayor de 60 minutos, una isquemia fría mayor de 8 horas, que el receptor tenga algunas condiciones que prolonguen la isquemia fría o que hagan difícil la cirugía con mayor riesgo de sangrado, como la trombosis porta o antecedentes quirúrgicos abdominales previos, que el paciente curse con coagulopatía y alto requerimiento transfusional durante el intraoperatorio, que se usen injertos reducidos o que el receptor tenga un MEL mayor de 20. En cuanto a las alteraciones isquémicas graves que se producen con la no función primaria, esto es el resultado básicamente de dos problemas relacionados. El primero es que el individuo no tiene un hígado funcional para realizar las numerosas funciones que son cruciales para mantener la vida después de un trasplante. Y en segundo lugar, el injerto no funcionante evoluciona habitualmente hacia un foco necrótico con activación significativa de las cascadas inflamatorias, liberando más citoquinas y generando una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, a nivel celular, se van a presentar pues, muchas alteraciones. Primero, alteración de la síntesis de proteínas, va a haber una alteración en el metabolismo energético, se va a aumentar la translocación bacteriana de estos receptores. Finalmente va a haber necrosis hepatocitaria. A nivel sinusoidal hay una disfunción severa de las células endoteliales, generando infiltrados celulares inflamatorios con infiltración por neutrófilos y células de Kupffer, mayor oclusión y congestión y trombosis de estos sinusoides, y a nivel colangiolar vamos a tener una reducción en la secreción de bicarbonato, necrosis del epitelio biliar y una reducción en la secreción de agua. ¿Esto en qué va a terminar el paciente? Pues en cuadros de hipoglicemia refractaria por la alteración de todos los sistemas de la gluconeogénesis del hígado,
un aumento en el lactato porque se omite la depuración y la transformación del lactato a piruvato, y esto va a generar mayor inestabilidad hemodinámica en el paciente. Va a estar en un estado de coagulopatía severa por la fibrinolisis permanente que hay, y esto va a llevar a una disfunción orgánica sistémica a todo nivel. Vamos a ver a nivel neurológico edema cerebral con encefalopatía, vamos a ver una injuria pulmonar aguda con alteración del intercambio gaseoso y edema pulmonar, taquicardia y arritmias a nivel cardíaco, falla renal con mayor sobrecarga hídrica en estos pacientes, translocación bacteriana y congestión venosa con isquemia intestinal en casos severos, y a nivel circulatorio vasoplegia y disminución de circulación esplácnica con disminución en los flujos porta, lo que va a agravar aún más pues, la condición del. Entonces, en cuanto al manejo, digamos que la decisión más difícil en el contexto de una disfunción hepática definitivamente es cuándo considerar el retrasplante urgente. Y es que en muchas ocasiones distinguir una no función primaria como de la pobre función inicial en el periodo postoperatorio inicial puede ser pues, muchas veces difícil y es un desafío. Sin embargo, la toma de decisiones clínicas para el determinar la disfunción del injerto debe comenzar ante todo con un manejo siempre de soporte rápido y óptimo. Entonces, tenemos que optimizar el volumen intravascular, siempre sopesando el riesgo de llevar a este paciente a un edema pulmonar y una sobrecarga cardíaca derecha. El soporte hemodinámico habitualmente combinando a la noradrenalina la vasopresina, ya que pues, estos pacientes tienen vasoplegia por los mecanismos que ya describí. Requerimos obviamente profilaxis antibiótica porque la sepsis postoperatoria precoz habitualmente cursa con cuadros clínicos similares a la disfunción y además por la translocación bacteriana que hay, y esto siempre debe ser con antibiótico y antifúngico. El uso de N-acetilcisteína como efecto antioxidante, sin embargo, pues esto nunca ha tenido una evidencia clara. El uso de intervenciones específicas para la disfunción del injerto como las prostaglandinas o los sistemas de recirculación absorbentes, que también varía el uso en las diferentes instituciones, ya que tampoco hay una evidencia clara con el uso de esto y que vaya a prevenir una disfunción hepática severa o que mejore la supervivencia. Sin embargo, la prostaglandina 1 sí ha mostrado que reduce la lesión por isquemia, estabilizando la integridad celular y aumentando el flujo sanguíneo del injerto. Y la prostaglandina I2 con algunos resultados superiores a la prostaglandina E1, inhibiendo producción de citoquinas y inhibiendo la agregación plaquetaria. El uso de óxido nítrico también se puede dar como un potente antiinflamatorio y llevando a citoprotección y modulando la respiración mitocondrial. Esto pues ayuda como agente de antioxidación. Y los sistemas de recirculación absorbente molecular para eliminar las citoquinas proinflamatorias elevadas y usándolas como una terapia puente para el paciente pues, que va a ser llevado a un retrasplante. En muchos centros y en mis reportes recomiendan el inicio temprano de la hemofiltración venovenosa continua en el contexto de mejorar la acidosis y mitigar todos los efectos hemolíticos y hacer un adecuado manejo de líquidos y electrolitos. Y pues finalmente el retrasplante como la única solución para un injerto fallido. En el contexto de la práctica del trasplante contemporáneo, pues esto ha cambiado el manejo de órganos marginales y la experiencia sobre cómo mitigar los riesgos en la no función primaria ha evolucionado, y esto es básicamente lo que nosotros hacemos como centro para mitigar cuando nos ofertan un paciente que consideramos que tiene un hígado marginal. Entonces lo que hacemos primero es una exhaustiva evaluación del donante, mirando pues, la estatosis, todos los antecedentes y la historia clínica que tiene el donante. Durante el proceso de mantenimiento del donante, los coordinadores que cuidan los pacientes deben garantizar siempre la estabilidad hemodinámica para evitar que haya periodos de isquemia caliente adicionales en estos donantes. Obviamente descartar la presencia de sepsis y si la encuentra, pues tratarla. Durante el rescate siempre garantizar una adecuada perfusión in situ y evitar recalentamiento in situ, y esto se ha logrado, digamos que con técnicas de extracción un poco más rápidas. En cuanto a la preservación y transporte, siempre hacemos un adecuado empaque con líquido de preservación, siempre teniendo la precaución de no dejar el hielo en contacto con el injerto.
utilizar todas las estrategias para minimizar la isquemia fría, mantener la cadena de frío siempre. Y algo que se está investigando o queremos implementar es el uso de máquinas de perfusión. En el receptor, pues la aplicación de todo el protocolo ERAS prequirúrgico, siempre dar una buena optimización prequirúrgica de la mano con el grupo de soporte metabólico y de terapia física, y obviamente realizar un trasplante en ventanas terapéuticas. En cuanto a los factores que podemos intervenir en la cirugía del trasplante, siempre disminuir el insulto fisiológico, acortar las fases de isquemia caliente, evitar siempre reoperaciones y realizar desinvasión temprana a estos pacientes para evitar infecciones en el postoperatorio. Y en el postoperatorio, obviamente, pues hacer un adecuado manejo de líquidos. En pacientes que tienen riesgo, dar antibiótico antifúngico, descartar otras causas de pobre función del injerto, y cuando se presenta, pues digamos que nosotros tenemos la estrategia de considerar tempranamente el uso de una arterialización porta y hacer un seguimiento estricto de tanto clínico como paraclínico del paciente. Entonces, en lo que se ha, digamos que, indagado y ha evolucionado el mundo, una de las cosas que está haciendo es el uso de máquinas de preservación. Básicamente tenemos como 3 modalidades: el uso de la máquina de perfusión normotérmica, las máquinas de perfusión hipotérmica y las máquinas de perfusión regionales normotérmicas. Esto lo que hace es hacer una evaluación del hígado previo a trasplantarlo, y uno lo que observa es mira cómo depura el lactato, cómo está la bioquímica biliar, cómo está la producción de bilis, y se evalúan las tasas de flujo. Esto ha reportado incidencias de disfunción bastante bajas, entre el 1 y el 1.6%, dependiendo de la modalidad que se use. Y en el último estudio que se está corriendo, que es el estudio vital, han reportado el 71% de los órganos que tienen características marginales se pueden colocar de manera segura sin ningún tipo de disfunción en el receptor. Esto hay que mirarlo con cuidado porque pues, ese estudio ahorita tiene algunas cosas que están evaluando sobre sesgos en la presentación de datos, pero esto es lo que ha mostrado básicamente en fases iniciales. Este metaanálisis lo que nos muestra es un análisis de los primeros 7 estudios controlados aleatorizados que se han hecho, comparando en 4 estudios clínicos la perfusión hipotérmica versus el almacenamiento estático en frío, con 482 pacientes, y ha mostrado de manera significativa, estadísticamente significativa, una reducción en la disfunción temprana del injerto, la reducción de complicaciones mayores, la disminución de las estenosis biliares de origen no anastomótico, la reducción de la pérdida del injerto y, obviamente, la disminución de la probabilidad de un retrasplante. Otros 3 ensayos han comparado las máquinas de perfusión normotérmica versus el almacenamiento en frío convencional con 535 pacientes trasplantados, en los cuales solamente han evidenciado de manera estadísticamente significativa una reducción en la disfunción temprana del injerto. El resto de ítems evaluados no mostró ninguna diferencia. Esto es un flujograma de cómo se usan estas máquinas de perfusión, pero lo que quiero mostrarles acá es las nuevas tecnologías que se han venido implementando aparte de esto. Están tratando de buscar, obviamente, máquinas de perfusión normotérmica de larga función, que nos va a permitir a largo plazo tener o ampliar los injertos provenientes de otras especies animales, haciéndoles modificaciones genéticas, o poniéndolos todos esos equipos de andamiaje para impresión en 3D para hacer una recelularización durante la perfusión. Y el uso, obviamente, de sustancias como por ejemplo medicamentos que tienen protección mitocondrial, senolíticos, células madre o nanopartículas. El uso de plasma verde indocianina, esto es un tinte de tricarbocianina que no es tóxico y es soluble en agua. Se une rápidamente a las proteínas plasmáticas y es captado casi exclusivamente por los hepatocitos antes de ser excretado por la vía biliar, y como un fluoruro específico del hígado se puede utilizar en la evaluación de la función hepática mediante la medición de las tasas de depuración o aclaramiento, evaluando la permeabilidad vascular,
la evaluación de la perfusión hepática y la visualización directa del árbol biliar mediante la fluorescencia con una cámara infrarroja. Esto es un diagrama de flujo que representa cómo es la posible aplicación del plasma verde indocinina durante todo el proceso de un trasplante. Entonces se puede usar en la selección de donantes, evaluando el aclaramiento del verde indocinina para identificar órganos que no van a ser viables, o durante el proceso de preservación se evalúa el aclaramiento y la calidad de liga en máquinas de perfusión, y esto lo que nos va a permitir es evaluar la viabilidad del órgano previo al trasplante. Durante el intraoperatorio podemos ver por fluorescencia cómo es la permeabilidad vascular y la perfusión del injerto, y evaluar el árbol biliar, que eso nos va a ser de gran ayuda cuando se hace donante vivo. Y finalmente en el post-trasplante, que nos permite el aclaramiento de detectar si hay una pobre función y predecir la pérdida del injerto. Esto nos va a permitir detectar tempranamente esto para dar todo el soporte a ver si se puede salvar ese injerto. Como conclusiones, digamos que la disfunción del injerto está dada por la pobre función inicial y no función primaria. Ambas condiciones implican una alta mortalidad y una alta tasa de falla en injerto y de retrasplante. Varios factores de riesgo potenciales coexistentes influyen definitivamente en la incidencia de la disfunción del injerto. La lesión por isquemia reperfusión parece ser el factor inicial. El retrasplante es la única forma eficaz de tratar la no función primaria del injerto, y el uso de nuevas tecnologías como las perfusiones con máquina pueden ayudar a evitar el riesgo en términos de selección de injerto. Tiene muchas aplicaciones potenciales y la ventaja es que no tiene ningún efecto adverso o desventaja significativa. Básicamente lo que traíamos para revisión de disfunción primaria. Muchas gracias.